El tema que vamos a revisar es sobre alteraciones electrocardiográficas en la cardiopatía isquémica. Y para que esto tenga utilidad práctica, vamos a analizar este tema, un caso clínico. Esto es lo que vamos a analizar primero con el caso clínico y posteriormente vamos a ver cuáles son las alteraciones electrocardiográficas en la cardiopatía isquémica. Y al final veremos cuáles son los mensajes para llevar a casa. Para empezar, un caso clínico. Este se trata de una paciente femenina de 63 años. Ella tiene antecedentes de tabaquismo de 40 paquetes años. Eso significa de que había estado consumiendo de forma importante el tabaco. 40 paquetes años puede ser la combinación de un paquete por año durante 40 años o dos paquetes por día durante 20 años. Aquí es importante establecer la nomenclatura correcta. Se debe escribir paquete años, no paquetes año y tampoco paquetes por año, porque si no, entonces tendríamos problema para saber el hábito tabáquico de los pacientes. Entre los antecedentes personales patológicos tenemos la hipertensión arterial, se controla con enalapril 20 miligramos por día y es portadora de dilipidemia, para lo cual se controla con atorvastatina 40 miligramos por día. Aquí hay que hacer la acotación, quizás lo correcto no es poner antecedente personal no patológico al tabaquismo. El tabaquismo es tan patológico que debería ser incluido aquí abajo, tan patológico como lo es la hipertensión arterial, la dilipidemia y la diabetes. Pero bueno, ya nos acostumbramos a poner tabaquismo como un antecedente personal no patológico. Y la paciente consultó por un dolor torácico. El dolor torácico le empezó en forma súbita, increciendo, estaba en reposo y tiene aproximadamente una hora de duración, que fue el momento en que llegó al servicio de emergencias. O sea, fue un dolor tan intenso que la paciente nunca lo había experimentado y eso lo motivó a consultar muy rápidamente al servicio de emergencias. Y aquí es importante recalcar de que el 5% de las consultas al servicio de emergencias es por dolor torácico. Y sin embargo, la cardiopatía isquémica no es la causa más común de dolor torácico en servicio de emergencias. Otras causas de dolor torácico no isquémico incluye el síndrome de Tietze, que es una costocondritis, neumotórax espontáneo, un espasmo esofágico, herpes zóster, entre otras. Sin embargo, la causa más grave que puede matar al paciente muy rápidamente si demoramos el diagnóstico es el síndrome coronario agudo. Por ende, lo lógico es que lo primero que tenemos que hacer cuando un paciente llega al servicio de emergencias es realizarle un electrocardiograma. Eso es lo primero que hay que hacer. Y entre el tiempo de llegada al servicio de emergencia hasta la obtención de un electrocardiograma y que sea interpretado correctamente, debe durar idealmente menos de 10 minutos. O sea, puerta a electrocardiograma menos de 10 minutos. Y aquí se hizo muy rápidamente, se obtuvo este electrocardiograma. Claramente es un electrocardiograma que está muy alterado con supradenivel ST en derivaciones inferiores. Tienen infradenivel de ST en las precordiales derechas. Y también en ABL hay un infradenivel bastante marcado del segmento ST. O sea, claramente este es un electrocardiograma muy patológico. Entonces, vamos a aprender de este caso con el análisis paso a paso de las alteraciones electrocardiográficas que podemos encontrar en una cardiopatía isquémica. Analicemos a fondo este trazo de electrocardiograma. Lo primero que tenemos que encontrar es la aparición de un supradenivel de ST. De hecho, es un supradenivel que se puede describir como supradenivel masivo porque tiene más de 5 cuadritos. Y también vemos de que ya en D2, D3 y ABF hay una onda Q que insinúa ser patológica. Y en las derivaciones precordiales derechas, en V1, V2, V3, pero podemos extender hasta V4, se ve claramente que hay un infradenivel muy marcado de segmento ST. Este hallazgo también es francamente patológico. Y si revisamos las derivaciones laterales
incluyendo las laterales altas en ABL, también hay un infradenivel. O sea, prácticamente las únicas derivaciones donde no se observa alteraciones son en D1 y quizás en las precordiales izquierdas, que son las laterales V5 y V6, pero todas las demás derivaciones están con alteraciones masivas. Entonces, claramente aquí estamos ante un caso de síndrome coronario agudo. Para eso, aprovechamos entonces para revisar cuáles son las manifestaciones clínicas de la cariopatía isquémica. Esta puede manifestarse como una angina crónica estable. Típicamente es el paciente que tiene angor de esfuerzo. Una forma mucho más grave es el síndrome coronario agudo. Y el síndrome coronario agudo puede manifestarse con elevación del segmento ST o sin elevación del segmento ST. Y ese síndrome coronario agudo puede terminar en una angina inestable o un infarto con necrosis miocárdica. En caso de el electro que vimos de la paciente, claramente tiene un supra de nivel de ST. Aquí no hay que confundir por el hecho de que en derivaciones precordiales derechas, como V1 hasta V3, inclusive hasta V4, hay un infra de nivel, pero lo predominante es un supra de nivel de ST. Este es el que va a dictar la agresividad con la cual vamos a enfrentar este caso clínico. Entonces, hay elevación de segmento ST en la pared inferior. Fueron vistas la elevación de ST en D2, en D3 y ABF, o sea, las derivaciones que mira la pared inferior. Entonces, como habíamos dicho previamente, los síntomas coronarios agudos se puede manifestar con supras de nivel de ST y este caso traduciría una lesión subepicárdica, también se le conoce como una lesión transmural, pero también se puede manifestar, que no es en el caso de esta paciente, un infra de nivel ST, cuya traducción desde el punto de vista fisiopatológica es una isquemia subendocárdica. Entonces aquí lo que estamos viendo es una paciente que tiene un supra de nivel de ST en la pared inferior. O sea, lo que estamos viendo es una lesión subepicárdica. Sin embargo, aquí hay que hacer la acotación de que no por el hecho de decir lesión subepicárdica implica de que el subendocardio está indemne. Todo lo contrario. Cuando hay una lesión subepicárdica, a nivel del subendocardio hay una lesión gravísima. Esto es porque si analizamos la forma con la que se perfunde el miocardio, las zonas subendocárdicas reciben menos perfusión. Y eso es porque las arterias son de inicio epicárdica y luego taladra la pared, o sea, el espesor del miocardio hasta finalmente distribuir a las zonas subendocárdicas. Entonces, esta es la razón por la que las zonas subendocárdicas reciben menos perfusión. Por el otro lado, el subendocardio está en contacto directo con la presión intraventricular. Entonces, esta es la razón por la que siendo una zona con mucho más estrés desde el punto de vista de compresión y que recibe menos perfusión, coloca a la zona subendocárdica como una zona mucho más vulnerable en comparación con la zona subepicárdica. Por ende, cuando tenemos una lesión subepicárdica, decimos de que hay una isquemia transmural. Sí o sí, ya hay una isquemia subendocárdica en presencia de una lesión subepicárdica. Entonces, aquí estamos hablando de que hay supradenivel, hay infradenivel, pero no hay que aprender las cosas de memoria. En otras palabras, ¿por qué es que hay cambio de segmento ST en el contexto de una cariopatía isquémica aguda? ¿Qué es lo que explica de que haya un supra o un infradenivel? Entonces, es muy interesante la explicación de por qué hay supra o hay infra de nivel en una isquemia miocárdica. El patrón electrocardiográfico de lesión aparece cuando hay una despolarización diastólica. Y aquí es la palabra o el concepto clave, despolarización diastólica. En condiciones normales, la despolarización se da únicamente en la fase sistólica, pero debido a una isquemia del tejido miocárdico, se da una inestabilidad eléctrica transmembrana y se produce una despolarización diastólica. Esta despolarización diastólica
se debe entonces a la inestabilidad eléctrica transmembrana como consecuencia de falta de aporte de sangre. Y esta falta de aporte de sangre se traduce en una disminución o la ausencia de ATP. Y como sabemos, la bomba sodio-potasio ATPasa se encarga de mantener un gradiente eléctrico transmembrana, expulsando el sodio hacia afuera, 3 iones sodio, y metiendo 2 iones de potasio al interior. Entonces, es una bomba electrogénica que crea el potencial de acción transmembrana. Y cuando no hay ATP, entonces se pierde ese gradiente y coloca a la célula en una situación mucho más proclive a una despolarización aún durante la fase de diástole, cuando no debería de ocurrir. Entonces, como hay una despolarización diastólica, puede aparecer un vector que apunta, si es en el subendocardio, generando un infradenivel de ST, o sea, se aleja el segmento ST del electrodo explorador y consecuentemente en una lesión subendocárdica aparece un infradenivel. Pero cuando hay una lesión supraepicárdica, como habíamos dicho previamente, involucra inmediatamente al subendocardio, por eso es una isquemia transmural. Y esto genera una corriente de lesión con una despolarización diastólica que apunta hacia el electrodo. Consecuentemente, se registraría un supra de nivel de ST. Entonces, con esto ya podemos entender por qué en una isquemia miocárdica hay un supra y un infra de nivel ST. Traduciendo, cuando es supra, una lesión subepicárdica; cuando es infra, una lesión subendocárdica. Es muy importante aprender las cosas entendiendo el concepto y no memorizando. Volviendo al electrocardiograma de esta paciente, claramente vemos de que hay un supra de nivel en la pared inferior y cambios en las derivaciones precordiales derechas y una depresión de segmento ST aislada en ABL que corresponde a la pared lateral. Entonces aquí nos preguntamos, ¿cuál es el vaso culpable? ¿Cuál es la arteria coronaria obstruida que esté explicando todos estos cambios electrocardiográficos masivos? Esto es importante, puesto de que dependiendo de cuál es el vaso culpable, así va a ser la intervención percutánea. Y como la paciente tiene 1 hora de inicio de los síntomas, con estos cambios electrocardiográficos tan agudos, está en una situación ideal para ser llevada a sala de hemodinamia y realizarle angioplastía y o colocación de stent. Esto es lo que se conoce como angioplastía primaria, para no tener que recurrir a la trombolisis farmacológica, que como sabemos tiene una tasa de éxito para lograr la reperfusión mucho menor en comparación con catéter de angioplastía. Entonces, volviendo al concepto de vaso culpable, la arteria culpable se refiere a aquella arteria coronaria específica cuya ruptura o erosión de una placa aterosclerótica con consiguiente formación de un trombo es la causa directa, y aquí está la clave, causa directa del infarto agudo miocardio o de la isquemia en curso. En otras palabras, en el momento de hacer un cateterismo se puede encontrar múltiples lesiones obstructivas, pero el fin o el objetivo terapéutico debe enfocarse hacia el sitio o la arteria coronaria que refleja los cambios agudos. Y no se trata simplemente de una arteria que tiene una estenosis grave. Recordemos de que la enfermedad coronaria es una arteriopatía, una vasculopatía arterial difusa. Consecuentemente, no es de extrañar que aparte de la arteria culpable, se puede encontrar también estenosis en otras ramas o todas las ramas. Pero el enfoque terapéutico debe dirigirse hacia la arteria que explica el evento agudo, o sea, la arteria que desencadenó el síndrome coronario agudo. Y eso tiene una gran implicación desde el punto de vista de elección de la modalidad terapéutica, porque si en ese momento hay una obstrucción en el territorio con los cambios electrocardiográficos agudos, pero también se han encontrado lesiones en otras arterias que también son
lesiones críticas, pero que en ese momento se encuentra con una placa estable y no tiene cambios electrocardiográficos en la pared irrigada por estas otras ramas, estas otras arterias, entonces la meta aguda debe dirigirse hacia la arteria culpable. En este caso, para recordar el concepto, la arteria culpable es el objetivo principal de la terapia de reperfusión, que puede ser mediante la angioplastía primaria o colocación de un stent. En la mayoría de las veces se suele acompañar la angioplastía primaria con la colocación de uno o varios stents. Y eso fue lo que se hizo con la paciente. Rápidamente fue llevada a sala de hemodinamia, no se perdió mucho tiempo y se le hizo el cateterismo. Aquí ya vemos la imagen fluoroscópica de la coronariografía. Ya aquí la arteria coronaria derecha está canalizada. Vemos acá los cambios electrocardiográficos masivos en la pared inferior, en D2 y en D3. En ese momento todavía se encuentra con una presión arterial bastante aceptable. La paciente estaba con un dolor en intensidad 10 de 10. Entonces, acá vemos ese supratenivel. Cuando se hizo el disparo, vamos a ver qué fue lo que se encontró en la coronaria derecha. De hecho, lo primero que se hizo fue cateterizar hacia la coronaria derecha. Esto es porque en vista de estos cambios en la pared inferior, no sería muy buena idea empezar a rebuscar en el territorio de la coronaria izquierda cuando los cambios agudos, altamente sospechosos de que la arteria culpable es la coronaria derecha y se pierda tiempo para abrir finalmente la lesión culpable. Y esto fue realmente lo que se encontró y esa es la importancia de la correlación entre el electrocardiograma con las posibles lesiones que se va a encontrar en el cateterismo. Entonces, al hacer el disparo, acá vemos que en la porción proximal, en el tercio proximal, entre el tercio proximal y el tercio medio de la coronaria derecha, hay una amputación, no se ve el medio contraste distal. Y aquí lo que vemos es una rama antes de la obstrucción. Esta rama es una aguda marginal. Y aquí hay varias ramitas que van hacia el nódulo sinusal y también hacia hacia el atrio derecho. Entonces, esas son algunas de las ramas de la coronaria derecha. La arteria que va para el nódulo sinusal, eso explica por qué si hay una obstrucción mucho más proximal de la coronaria derecha, puede haber una bradicardia o parada sinusal. Bueno, acá claramente está la arteria amputada, está podada. Entonces se hizo la angioplastía. Acá se pasó el balón de angioplastía. Aquí se inyectó el medio contraste al balón de angioplastía. Se infló para hacer la angioplastía. Seguidamente, esto tiene que estabilizar mediante la inserción de un stent coronario o varios stents coronarios, dependiendo de la longitud de la obstrucción. Entonces, a esta paciente, de momento, lo que se le hizo fue una angioplastía primaria y colocación de stent. En total, fueron 3 stents en la coronaria derecha. Vamos a ver el resultado angiográfico. Esto fue antes aquí claramente se ve la zona de la amputación, y esto fue después de la angioplastía y la colocación de un stent. Y aquí vemos que se ha restablecido el flujo en las zonas distales. De hecho, desde el punto de vista angiográfico, pasó de un TIMI 0 a un TIMI 3, o sea, un flujo prácticamente normal. Sin embargo, la arteria en sí, en sus ramas distales, es una arteria enferma. Hay algunas zonas que tiene un aspecto arrosariado muy característico de una coronariopatía aterosclerótica. Pero bueno, ya se logró el propósito de abrir la zona de la obstrucción. Aquí fue la zona de la ruptura de la placa. Y se ve inmediatamente los cambios desde el punto de vista sintomático y desde el punto de vista electrocardiográfico, incluso desde el punto de vista hemodinámico. Porque vemos acá con la reapertura, con la reapertura
del flujo sanguíneo coronario en las zonas distales de la coronaria derecha, entonces vemos cómo inmediatamente en D2 y D3 el supradenivel empezó a bajar. De hecho, prácticamente el dolor que estaba en intensidad de 10 de 10 pasó a una intensidad de prácticamente alivio completo. Mejoró incluso la presión arterial y también vemos que en la curva de la línea arterial se ve con mucho más notoriedad, mucho más claridad la incisura dícrota, lo cual no se veía en el caso de la paciente antes de la angioplastía. Bueno, entonces lo que vimos fue un esbozo de una correlación entre lo que se ve en el electrocardiograma con lo que se ve en la angiografía. Y nos preguntamos, con la pregunta retórica, ¿hay correlación entre el electrocardiograma y la coronariografía? Esta pregunta no es nueva, de hecho tiene casi un siglo de haberse planteado. Prácticamente desde el momento en que se empezó a ver que el electrocardiograma es una herramienta indispensable para el diagnóstico de cardiopatía isquémica hasta la actualidad, esa pregunta nunca se ha dejado de hacer. O sea, ¿cuál es la correlación entre el electrocardiograma y la coronariografía? La mayoría de los conceptos que tenemos de la correlación entre anatomía coronaria, la pared ventricular o las paredes ventriculares y los cambios electrocardiográficos fueron gracias a los estudios del doctor Gordon Myers. El doctor Gordon Myers en 1948 hizo 3 publicaciones que fueron catalogadas posteriormente como publicaciones clásicas de correlación entre electro y la histología y la clínica. Entonces, él publicó primero un estudio de correlación entre electrocardiografía y hallazgos patológicos en infarto de la pared posterior, en infarto de la pared anteroseptal y en infarto de la pared lateral. 3 publicaciones consecutivas. Y estas publicaciones sentaron las bases para en la actualidad hacer esta correlación. Esta es la clásica correlación de que la pared septal se visualiza con las derivaciones V1 y V2. Esta pared suele ser perfundida por la arteria descendente anterior a través de las arterias perforantes septales. En la pared anterior, que vemos acá, esta es la pared anterior del ventrículo izquierdo, se visualiza con las derivaciones V3 y V4. Y esta pared anterior está perfundida por las ramas de la arteria descendente anterior. Las ramas de la arteria descendente anterior que perfunde la pared anterior son las llamadas arterias diagonales. Hay varias arterias diagonales y se numera como primera diagonal, segunda diagonal, tercera diagonal. En la pared lateral, y esta es la pared lateral que se encuentra en el lado margen izquierdo del ventrículo izquierdo, se visualiza con las derivaciones D1, ABL, V5 y V6. De estas derivaciones se ha subdividido como que V5 y V6 son las derivaciones laterales bajas, mientras que en D1 y ABL son las derivaciones laterales altas. La pared lateral está irrigada por las ramas de la arteria circunfleja. La arteria circunfleja, cuando recorre de derecha hacia la izquierda por el surco atrioventricular, va dejando ramas que se les conoce como las ramas obtusas marginales. Obtusas marginales. No confundir con las ramas de la coronaria derecha que se llaman agudas marginales. Esto se llama así debido al ángulo con que sale de la arteria circunfleja. Sale en ángulo obtuso. La pared inferior se visualiza con las derivaciones D3, D2 y ABF. Esas son las derivaciones inferiores. La pared inferior está irrigada por ya sea la rama de la coronaria derecha o de la circunfleja. Este es el concepto, aquí vamos a hablar del concepto de dominancia. Dominancia se refiere a cuál arteria nutre la pared posterior del corazón. O sea, cuál es la arteria que da origen a la arteria descendente posterior, llamado también interventricular posterior.
Podemos que hay una descendente anterior o interventricular anterior, pero atrás hay otra que se llama la arteria descendente posterior o interventricular posterior. Entonces acá vemos en esta imagen, en este dibujo, la descendente anterior, pero atrás hay una descendente posterior. Por eso la anatomía de la irrigación cardíaca se le conoce como anatomía coronaria, porque forma una especie de corona alrededor del corazón. Entonces, si es dominancia derecha, entonces la arteria descendente posterior o la interventricular posterior se origina de la coronaria derecha. Esto ocurre en aproximadamente el 85% de los casos. Por el otro lado, entre un 7-8% de la población, la arteria descendente posterior se origina no de la coronaria derecha, sino de la circunfleja. Entonces, en este caso, se llamaría dominancia izquierda. Resumiendo, si es dominancia derecha, la arteria interventricular posterior se origina de la coronaria derecha. Si la descendente posterior se origina de la circunfleja, se llama dominancia izquierda. Y esto porcentualmente estamos hablando de 85% dominancia derecha, 7-8% dominancia izquierda. Pero hay una situación que no es tan inusual y es que la coronal derecha y la circunfleja contribuyen simultáneamente entre los dos a la perfusión de la descendente posterior. Esta anatomía se le conoce como codominancia y representa entre un 7 a 8%. Y ya sumado, entonces nos da 100%. Sería 85 más 8 más 7. Entonces nos da 100%. La pared posterior, que no hay que confundir con la pared inferior, la pared posterior es la que está atrás, prácticamente enfrente de la columna vertebral. Se visualiza con las derivaciones V7, V8 y V9. Y esta porción va a estar irrigada igualmente con alguna rama de la coronilla derecha, que es lo más común, o alguna rama de la circunfleja que ocurre entre un 7-8% y entre un 7-8% existe codominancia. Por ejemplo, si hacemos un corte sagital del corazón, entonces aquí veríamos el septum interventricular, esa sería la pared septal, la pared anterior es esta zona, la pared lateral no es exactamente, digamos, por ser un corte plano, no es exactamente acá, sino que es más hacia la parte lateral. Entonces, esto correspondería entonces a las tres caras que podemos ver acá, incluyendo también acá tendríamos la pared inferior. Entonces vamos a ver la pared anterior. La pared anterior se visualiza con las derivaciones V3 y V4. Entonces, en este caso, podemos ver de que hay un supradenivel del segmento ST de unos 5 cuadritos acá y también 5 cuadritos en V4. Entonces, aquí lo que estamos viendo es un síndrome coronario agudo con supradenivel ST en la pared anterior. Vamos a ver la pared inferior y la pared posterior. Muchas veces se puede confundir. La pared inferior es esta zona, también se le conoce como la pared diafragmática, porque es la parte que descansa sobre el diafragma. En cambio, la pared posterior es la parte que se encuentra por delante de la columna vertebral. Esta es la pared posterior. Vemos de que anatómicamente corresponde a dos sitios diferentes. Esta es la pared inferior, esta es la pared posterior. ¿Cómo se traduce, por ejemplo, un infarto en la pared posterior? La pared posterior suele ser, junto con el ventrículo derecho, relativamente invisible o poco visible con el electrocardiograma estándar de 12 derivaciones. Y es porque la pared posterior se visualiza los cambios en forma recíproca en comparación con si fuese un infarto en la porción que está en contacto más con el esternón. Entonces, no es de extrañar de que un infarto en la pared posterior, en lugar de observar una Q patológica,
vemos una R alta, muy alta, en las derivaciones precordiales derechas de V1 y V2. Entonces, aquí vemos como R es mucho más alta que la onda S, cuando en V1 y V2 lo normal, lo esperable sería una R pequeña y una S bastante profunda. Entonces, una inversión de la relación de R a S en V1 y V2 debe sospechar de la presencia de un infarto en la pared posterior. Entonces, esto sería como la equivalencia de una onda Q patológica. Este, este hallazgo es lo que se le conoce como imagen electrocardiográfica en espejo, imagen especular. Bueno, en el caso de la paciente, como tiene un infarto en el territorio de la coronaria derecha, entonces nos preguntamos, bueno, ¿y tendrá también compromiso del ventrículo derecho? O sea, esa obstrucción proximal de la coronaria derecha causó el infarto en la pared inferior, pero tendrá o no compromiso del ventrículo derecho. Y es una coexistencia que no es tan inusual. Esto es porque aquí vemos las ramas de la coronaria derecha. Aquí tenemos el tronco de la coronaria derecha. Empieza a dar varias arterias. Tenemos acá la arteria que va para el nódulo sinusal, la arteria que va para el cono arterioso. Esta arteria da una ramita que perfunde el tracto de salida del ventrículo derecho. Es muy importante esta arteria del cono. Aquí tenemos la porción proximal de la coronaria derecha y aquí vemos la primera rama que va para el ventrículo derecho. Esta es una rama que se le conoce como rama aguda marginal. Hay varias ramas agudas marginales. Aquí hay una, y aquí hay otra. Después tenemos aquí el tercio medio de la coronaria derecha y después tendríamos entonces la porción distal de la coronaria derecha que finaliza en una rama posteroventricular. Entonces, estas ramas perfunden la pared posterior del ventrículo izquierdo y también del derecho. Y aquí también hay una arteria muy importante que es la arteria del nódulo atrioventricular. Por eso no es de extrañar de que si hay una obstrucción muy proximal de la coronaria derecha, podemos encontrar bradicardia, podemos encontrar bloqueo atrioventricular y podemos encontrar también infarto del ventrículo derecho. Aquí es una rama que se tapa para el ventrículo derecho, se traduciría en un infarto del ventrículo derecho. Entre más proximal la oclusión de la coronaria derecha, mayor es la probabilidad de compromiso del ventrículo derecho. Vamos a ver cuáles son los criterios para diagnosticar un infarto del ventrículo derecho. Los criterios diagnósticos son un supradenivel de ST en D3 que sea mayor que en D2. Esto puede sugerir el compromiso del ventrículo derecho. También puede acompañarse de un infradenivel ST en V2. Y el tercer criterio es un supradenivel de ST en B4R. Este es el criterio más sensible. Vamos a ver primero con este criterio, supradenivel ST en D3 que sea mayor que D2. Sugiere compromiso del ventrículo derecho. Vamos a ver el electro de la paciente. Este es el electro de la paciente en D2, acá en ampliación. En D2 tenemos un total de 1, 2, 3, 4, casi 5 cuadritos. Y en D3 tenemos 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos. Igual supratenivel en D2 que D3. Sin embargo, el hecho de que no se cumpla este criterio de que D3 tenga un supratenivel mayor que el supratenivel de D2 no es un criterio para ya descartar el infarto ventrículo derecho. Tenemos que ver los otros criterios. El otro criterio es un infra de nivel ST en V2. Un infra de nivel ST en V2. Y veamos acá en V2. Aquí está V2. Vamos a ampliar. Aquí está V2. Tiene un infra de nivel masivo. Tiene un infra de nivel prácticamente de 9 cuadritos. Un infra de nivel masivo. Aquí se cumple con el criterio
de infarto de ventrículo derecho, aunque en el rubro de supradenivel ST en D3 mayor que el supradenivel de ST en D2 no se cumplió. Pero el criterio más útil, y es el más sensible y específico, es un supradenivel de ST en derivación precordial derecha V4R, R de derecha. Ese es el criterio más sensible y se considera positivo cuando hay un supradenivel ST de más de 1 milímetro en B4R en el contexto de un infarto inferior. Con esto prácticamente tenemos el diagnóstico confirmatorio de un infarto de ventrículo derecho. Es muy raro un infarto aislado de ventrículo derecho sin compromiso de la pared inferior del ventrículo izquierdo. Por eso, este criterio tiene que examinar con lupa y debe cumplir estos dos criterios. ¿Qué es B4R? B4R consiste en que el electrodo que normalmente ponemos en B4 en las derivaciones estándares, movemos en imagen en espejo. Movemos en imagen en espejo. Recordemos de que V4 se pone después de colocar el electrodo de V3 y el electrodo de V5, porque va en medio de la trayectoria. Entonces, donde debería de ir en el lado izquierdo, lo corremos hacia el lado derecho, a la altura de la línea media clavicular. Y esto correspondería entonces a la derivación V4R. Entonces, veamos en V4R. Aquí hay que felicitar al personal médico de emergencias porque le hicieron el electrocardiograma estándar de 12 derivaciones, pero también le hicieron derivaciones derechas y derivaciones posteriores. Lo vamos a ver acá, V4R. Algunos electrocardiógrafos no tienen la opción de rotular que sea B4R, entonces es muy importante, después de obtener trazo con un lapicero, apuntar de que se trata de derivaciones derechas. Pero veamos en B4R, lo que buscaríamos sería un supra de nivel de ST. Y acá realmente no vemos supra de nivel de ST. Ese es el criterio diagnóstico más útil y validado, pero no vemos entonces un supradenivel de ST en B4R. Consecuentemente, a pesar de que tiene un infarto inferior, pero no cumple con este criterio. Por lo tanto, la conclusión es que no tiene infarto en el ventrículo derecho. Hemodinámicamente tampoco tuvo el cuadro de un infarto de ventrículo derecho. Un infarto de ventrículo derecho suele acompañarse de un bajo gasto debido a que el ventrículo derecho, al no poder bombear con suficiente fuerza, entonces la precarga hacia las cámaras izquierdas son bajas y son pacientes que están hipotensos, pero no tiene edema agudo de pulmón debido a la debilidad del ventrículo derecho que no logra ni siquiera generar una presión suficiente en circuito pulmonar para edematizar al paciente, a la paciente. Bueno, aquí vemos un trazo de electro de un paciente que sí tiene un infarto del ventrículo derecho. Entonces aquí vemos de que después de tomar el electro, si el electrocardiógrafo no tiene la capacidad para rotular o cambiar el etiquetado, entonces hay que tomar un lapicero y anotar R, que son las derivaciones precordiales derechas. La precordial derecha más útil sería en V4R. Anotar V1R y V2R en realidad no tiene mucha lógica debido a que es nada más cambiar el electrodo de V1 y V2, pero aquí no aporta ninguna información. Lo que sí aporta información es a partir de V3 y sobre todo en V4. Aquí no hay duda de que hay un supradenivel de ST en V4R. Otro ejemplo de una elevación de ST en V4 como manifestación de un infarto en el ventrículo derecho. Si aquí vemos en ampliación, aquí claramente se puede observar un supradenivel de ST de más de 1 milímetro en B4R y con esto
y en presencia de un infarto en la pared inferior, estamos en presencia entonces ya categóricamente de que hay un infarto en el ventrículo derecho. ¿Cuál es el problema de un infarto ventrículo derecho? Que le agrega una carga de gravedad. Los pacientes que tienen infarto ventrículo derecho evolucionan muy torpemente y el manejo se vuelve mucho más difícil en comparación con un paciente que tiene un infarto del ventrículo izquierdo sin acompañarse de infarto en ventrículo derecho. Entonces, aquí la moraleja y el mensaje a aprender es, en presencia de un infarto de la pared inferior, siempre, aquí resaltado, siempre hay que descartar un infarto del ventrículo derecho. O sea, si vemos que en las derivaciones estándares, las 12 derivaciones estándares, que son las 6 precordiales y las 6 en el plano frontal, si notamos de que hay compromiso de la pared inferior, inmediatamente debemos extender el registro electrocardiográfico a las derivaciones derechas más las derivaciones posteriores V7, V8 y V9. Ante un infarto en la pared inferior, uno prácticamente está obligado a descartar un compromiso de la pared posterior. Igualmente, cuando hay un infarto en el territorio de la coronaria derecha que afecte la pared inferior, se debe complementar con derivaciones derechas. Es decir, un electrocardiograma para un síndrome coronario agudo no se circunscribe a únicamente las 12 derivaciones convencionales, sino que se debe de complementar con las derivaciones posteriores y las derivaciones derechas. Porque es importante descartar un compromiso de la pared posterior, porque precisamente al estar en la parte posterior se encuentra escondido de la valoración con las derivaciones convencionales. Eso es prácticamente como la analogía de nuestra luna. Tiene una cara visible, todo el tiempo la estamos viendo, pero del otro lado está la cara oculta o la cara invisible, que hasta hace un par de décadas se logró dilucidar mediante el envío de naves espaciales, de sondas espaciales. Entonces, esta es la analogía de lo que ocurriría si nosotros solamente utilizamos las 12 derivaciones convencionales. Entonces, no podríamos averiguar qué está pasando en la pared posterior, o sea, la analogía de la cara oculta de la Luna. Por ende, debemos complementar con derivaciones especiales. Esas derivaciones especiales son las derivaciones V7, V8 y V9. Corresponde a la extensión hacia la parte dorsal de V6, se avanza hasta la parte posterior y de esta manera podemos valorar la pared posterior del corazón. Aquí entonces vamos a analizar el concepto de infarto en la pared posterior. El problema de la pared posterior es su invisibilidad con las derivaciones convencionales, pero debemos sospechar de que hay un infarto en la pared posterior porque suele acompañarse de un infarto en la pared inferior o también en la pared lateral. Es decir, siempre que haya un compromiso de la pared inferior, estamos obligados a realizar las derivaciones V7, V8 y V9. Lo mismo cuando hay compromiso de la pared lateral. Esto es debido a que un infarto de la pared posterior aislada es algo demasiado infrecuente. Pero como no lo podemos visualizar directamente, entonces con las derivaciones convencionales debe hacernos sospechar de que hay un compromiso de la pared posterior. Sin haber explorado con las derivaciones V7, V8 y V9, basta con ver los cambios en V1, V2 y V3, podemos estar encontrando cambios indirectos. Esto es lo que se le conoce como cambios recíprocos o cambios en imagen en espejo, en electrocardiografía. ¿Cuáles son estos cambios indirectos? Estos cambios indirectos, primero, tenemos que hacernos sospechar de que hay un problema viendo la presencia de un infarto en la pared inferior y pared lateral.
Entonces, vamos a ver ese primer criterio. Acá podemos ver de que claramente hay un compromiso de la pared inferior. Entonces, si hay un compromiso en la pared inferior, vamos a ver también si hay un compromiso en pared lateral. Aquí está. Hay compromiso en la pared inferior y hay compromiso en la pared lateral. Aquí entonces estamos prácticamente obligados a descartar un infarto en la pared posterior. Entonces, ahora vamos a revisar los cambios en V1, V2 y V3. Estos cambios son los llamados imagen en espejo. Pero antes de avanzar con cada una de estas alteraciones, vamos a entender qué es el concepto de imagen en espejo. Imagen en espejo o imagen especular de supradenivel consiste en un patrón electrocardiográfico opuesto a la localización de un infarto. En este caso, en un síndrome coronario agudo, uno esperaría un supradenivel, pero en el caso de la zona opuesta, veríamos un infradenivel. O sea, la zona afectada tendría un supradenivel, pero en la zona opuesta se puede estar presente un infradenivel. Este es el concepto de imagen en espejo. Por ejemplo, acá, si el paciente tuviera un infarto en la pared posterior, esa es la pared que mira hacia la columna vertebral. No confundir con la pared inferior que mira hacia el diafragma. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que estamos viendo? Aquí estamos viendo de que una afectación de la pared posterior, cuando ha evolucionado, en lugar de esperar una onda Q patológica, vamos a ver una onda R alta como acá. Vemos de que en V1 y V2 las ondas R son muy altas. De hecho, la altura de la onda R es superior a la profundidad de la onda S. Entonces, este criterio se llama R mayor que S en V1 y V2. Vamos a ver acá en el electrocardiograma en la fase caliente. Ya estamos claros de que tiene un compromiso en la pared inferior y la pared lateral. Vamos a ver si hay una afectación de la pared posterior. En la pared posterior, entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Vamos a buscar cambios recíprocos o imágenes especulares. Donde hay supradenivel, vamos a ver un infradenivel. Bueno, y aquí claramente en V1, V2 y V3, inclusive se extiende hasta V4, hay un infradenivel del segmento ST. Entonces aquí ya tenemos un criterio. Ahora, para entender mejor el concepto de imagen especular, aquí estamos ampliando las derivaciones V1, V2 y V3. Aplicamos la técnica de imagen especular. Ahora es muy fácil cuando le damos un flip a la imagen. Entonces, esta imagen, ahora le damos un flip. Así como está estas zonas de infra de nivel, ¿qué pasa si le damos un flip? Al flipar, entonces aquí vemos de que V1, V2 y V3 están en imagen especular. Esto que en V1 era un infra de nivel, ahora la imagen especular es un claro supra de nivel en V1, claro supra de nivel en V2, claro supra de nivel en V3. Entonces ya con eso entendemos el concepto de imagen especular o imagen en espejo o también cambios recíprocos. Estos son tres términos que son sinónimos. Imagen especular, imagen en espejo o cambios recíprocos en el electro. Lo que sería un infra de nivel, al darle una vuelta con imagen especular flipando, vamos a observar entonces un supra de nivel. Lo que sería una onda Q patológica, veríamos una onda R alta. Este es el concepto entonces de imagen especular. Vamos a ver en V2. O sea, aquí en V2, si nosotros le damos vuelta, entonces veríamos esto. Sea, claramente, lo que es Q patológica, veríamos entonces una R alta. Lo que sería un infradenivel, lo veríamos como un supradenivel y viceversa. Esto, entonces, para tener muy claro, se llama fenómeno de imagen en espejo. Y esto nos permite valorar los cambios en una cara que en las derivaciones convencionales no podríamos averiguar. Nuevamente, hacer la analogía de la cara oculta de la luna. Entonces, el mensaje que tenemos que llevar es
recordar de la importancia de la imagen especular en el electrocardiograma. Esto reduce la cantidad de infarto que se nos puede pasar por alto. Por dicha, el infarto posterior puro como tal, aislado como tal, es infrecuente. Casi siempre se acompaña ya sea de un infarto en la pared inferior o en la pared lateral. Pero sería algo erróneo, un error que no debería pasar si se nos escapa un infarto en la pared posterior cuando el paciente ya tiene un infarto en la pared inferior o un infarto en la pared lateral. Entonces, ya aquí entendemos los cambios indirectos que se conocen como criterios de espejo. Vamos a ver el concepto de ondas R altas y anchas, que en las derivaciones V1 y V2 se puede observar como una R mucho más alta en comparación con la profundidad de la onda S, y que además debe tener una duración de más de 40 milisegundos. Estos cambios, como vemos, pueden simular un bloqueo de rama derecha de ADIs. Sin embargo, en un bloqueo de rama derecha de ADIs hay otros cambios, por ejemplo, en la derivación de ABR, así como unos cambios que puede también acompañarse como trastorno en la repolarización. Vamos a ver el concepto de R sobre S mayor de 1. Entonces, acá, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que en V1 y V2 tiene ondas R muy altas. Acá vemos de que la onda R es más alta que la profundidad de la onda S. También más evidente en V2 tiene una R altísima y una S que si bien está profunda, pero tiene una profundidad menor que la altura de la onda R. ¿Cómo podemos describir estos dos hallazgos en V1 y V2? La descripción sería que R es mayor que S en V1 y V2. En condiciones normales, en ausencia de un infarto en la pared posterior, en V1 y V2 deberíamos ver una pequeña onda R. Esta pequeña onda R se debe a la activación o la despolarización del tabique interventricular. Es una onda R pequeñita que en derivaciones V5 o V6 se registra como una pequeña onda Q no patológica. Pero cuando hay un infarto en la pared posterior, la onda R se estira hacia arriba y se invierte esa relación, siendo la onda R más alta que la profundidad de la onda S. Entonces, ¿qué traduce R mayor que S? En realidad, en imagen espejo correspondería a una Q patológica. Es como en lugar de R patológica, deberíamos llamarlo como Q patológica posterior. Entonces, el mensaje para que nos quede muy claro es que la imagen especular de una onda Q patológica en la pared posterior se ve como una onda R alta en la derivación opuesta. Y la derivación opuesta son las precordiales derechas V1 y V2. Ahora aquí es para aprovechar para entender a qué se refiere Q patológica y por qué se produce. Muchas veces cuando analizamos un electro, pensamos en que hay que buscar una onda Q patológica, pero no nos detenemos a explicar por qué hay una onda Q patológica en un infarto. ¿Por qué se da una onda Q patológica? ¿Y cuáles son las características para catalogarlas como una onda Q patológica? Bueno, acá, por ejemplo, podemos ver el esquema de un corazón cortado transversalmente. Y resulta que esta zona tiene una necrosis, tiene un infarto. Es una zona eléctricamente no activable, es una zona cicatrizal, no hay actividad eléctrica. En condiciones normales, la despolarización del corazón ocurre del subendocardio hacia el subepicardio. Eso es lo normal. ¿Por qué? ¿Por qué la dirección de este vector? Porque en el subendocardio es donde viajan las fibras de la red de Purkinje. Entonces, no es de extrañar de que la zona subendocárdica es la primera en activarse. De tal manera que el vector de la despolarización ocurriría del subendocardio hacia el subepicardio, o sea, un vector que apunta hacia afuera. Pero resulta que esta zona está infartada. Hay un tejido cicatrizal, no hay actividad eléctrica, eléctricamente es inactivable. Entonces, al no haber vector, ¿qué es lo que ocurre? Resulta de que aquí se produce
un efecto que se llama de ventana, ventana cavitaria. De tal manera que nosotros podríamos estar viendo desde acá un electroexplorador los potenciales o los vectores intracavitarios. Y vemos de que todos los vectores intracavitarios se aleja del electrodo registrador porque estaríamos viendo a través de esta zona de infarto un hueco al, al interior del corazón. Entonces vemos este vector que se aleja, este también, este también, este también. Entonces se registraría desde el punto de vista convencional con una onda que es negativa, en este caso una onda Q. Y ese es el concepto entonces de la onda Q patológica. Es una ventana que permite visualizar los potenciales o los vectores intracavitarios. Bueno, otro criterio para infarto en la pared posterior es la presencia de ondas T positivas y picudas en V1 hasta V3. Vamos a ver en el trazo de esta paciente. Acá en realidad no se ve una onda T picuda. Sí hay una onda T positiva, pero no hay una onda T picuda. Cuando hay una onda T picuda, decimos de que hay una onda T hiperaguda. Esa onda T hiperaguda por lo general se presenta en forma muy precoz, dura poco tiempo, generalmente unos minutos y desaparece. O sea, la onda T hiperaguda traduce un infarto en evolución muy temprana. Por eso se llama hiperaguda. Ahora, ¿por qué se presenta la onda T hiperaguda? La explicación más plausible es que cuando hay una isquemia, entonces la bomba sodio-potasio ATPasa disfunciona. No puede bombear el sodio hacia afuera y el potasio hacia adentro. ¿Cuál es la consecuencia? Se acumula potasio a nivel extracelular. Y este incremento de potasio genera cambios electrocardiográficos muy similares a lo que se vería, por ejemplo, en una hipercalemia. En otra palabra, la presencia onda T hiperaguda lo que traduce es una elevación de la concentración de potasio en el microambiente de los miocardiocitos. Vamos a ver otro criterio de infarto en la pared posterior. Otro criterio es la presencia de ondas Q profundas en V7 hasta V9. Sí se registran. Entonces aquí se hace la salvedad de sí se registran. Claramente, si tenemos un infarto inferior y un infarto lateral y omitimos el registro de V7 hasta V9, estamos cometiendo una omisión. Entonces, vamos a ver en este caso. Y eso hay que felicitar al personal de emergencia, personal médico de emergencia, que ante los hallazgos en la pared inferior, inmediatamente procedieron a hacer registro tanto de las derivaciones derechas como de las derivaciones posteriores. Entonces aquí vemos V7, V8 y V9. ¿Qué estamos viendo acá? Vemos una onda Q, otra onda Q y otra onda Q. ¿Es o no una Q patológica? Entonces, para eso tenemos que revisar los criterios. Los criterios de onda Q patológica consisten en, número uno, que tenga una profundidad de al menos un 25% con respecto a la altura de la onda R. Es una onda Q que es poco profunda, pero aquí en presencia de un supradenivel, realmente esta onda Q deberíamos catalogar como patológica. Y el ancho debe ser de unos 40 milisegundos, o sea, un cuadrito. Entonces cumple con el criterio de una onda Q patológica, dado que hay cambios prácticamente masivos en el ST en las derivaciones V7, V8 y V9. Y el último criterio, que es el quizás el más sensible, es el criterio más específico. Es un supradenivel de ST de al menos 0.5 milímetros en las derivaciones posteriores V7 hasta V9. Ese es el criterio más específico y si el supradenivel tiene más de 1 milímetro, aumenta la certeza diagnóstica. Prácticamente podríamos poner el diagnóstico de que hay con seguridad un infarto en la pared posterior. Vamos a ver en el trazo del electro V7, V8 y V9. Vamos a ver el ST. Acá vemos de que hay un supradenivel de 2 cuadritos, o sea, 2 milímetros.
lo mismo en V8 y lo mismo en V9. Aquí entonces cumple con el criterio de un supradenivel de ST de al menos 0,5 milímetros. Si tiene un supradenivel de más de 1 milímetro, todavía es más específico. Y aquí con 2 milímetros de supradenivel, no hay ninguna duda. Entonces la conclusión es que sí hay infarto en la pared posterior. De momento, entonces, en el caso de esta paciente, tiene un infarto en la pared inferior, un infarto de ventrículo derecho y un infarto en la pared posterior. Siempre que se habla de alteraciones de ST y T, se dice que los cambios tienen que ser de al menos 1 milímetro en dos derivaciones contiguas. Pero, ¿qué son derivaciones contiguas? Derivaciones contiguas son cuando se registra en el papel del electro, uno a la par de la otra. Esta derivación, por ejemplo, V7 está a la par de la derivación V8 y está a la par de la derivación V9. Entonces, V7, V8 y V9 son derivaciones contiguas. Aquí es muy fácil de entender el concepto de derivaciones contiguas. Sin embargo, en un arreglo convencional, este no es el electrocardiograma de esta paciente, pero es para entender el concepto de cuál es el problema del arreglo convencional. En el arreglo convencional nos dice de que hay que buscar supras de nivel en dos derivaciones contiguas. Pero, por ejemplo, D2 y D3 son derivaciones contiguas, pero ABF está completamente al otro lado. D1 y ABF, que valora la pared lateral, no están contiguas, a pesar de que la derivación D1 y ABL sí valoran una misma cara, que es la pared lateral. Entonces, este es el problema del arreglo convencional. Por eso, en la década de los 50 y 60, este cardiólogo mexicano, el doctor Enrique Cabrera Cosío, propuso que se registrase en una secuencia que nos permite valorar derivaciones contiguas. Y es lo que se le conoce actualmente como el arreglo de Cabrera. El arreglo de Cabrera. ¿Qué es el arreglo de Cabrera? Consiste en que cambiamos el formato de impresión para que se imprima, por ejemplo, empezando con ABL, no empezando con D1, sino con ABL y D1. Y vemos de que aquí estamos viendo la pared lateral, ABL y D1 son derivaciones contiguas. Y es importante cuando hay un arreglo de Cabrera que ABR está como menos ABR, o sea, es imagen especular. Por eso se ve ABR positivo. No hay que descuidar de que aquí hay un símbolo de menos ABR. O sea, eso es imagen especular. Y queda mucho más claro valorar la pared inferior porque el arreglo de Cabrera coloca D2, ABF y D3 en una secuencia que va acorde también con en el plano frontal del triángulo de Einthoven. Entonces, el arreglo de Cabrera facilita la interpretación de las derivaciones contiguas. Aquí, por ejemplo, tenemos un arreglo de Cabrera. Debemos sospechar inmediatamente de que es un arreglo de Cabrera viendo ABR. Cuando hay un menos ABR, estamos en presencia de un arreglo de Cabrera. Entonces, vemos de que ABL y D1, eso valora la pared lateral. D2, ABF y D3 valora la pared inferior. Y el arreglo de Cabrera se aplica solamente en el plano frontal, no en el plano horizontal, porque en el plano horizontal todas las derivaciones son contiguas, de V1 hasta V6. Sin embargo, para repasar, entonces V1 y V2 corresponde a la pared septal. V3 y V4 corresponde al ápex. Y V5 y V6 corresponde a la pared lateral. Entonces, ahí por convención, decir de que si hay compromiso de V5 y V6, se dice que la afectación es en la pared lateral baja. Pero cuando hay afectación de ABL y D1, se dice que la afectación es en la pared lateral alta. Entonces, pared lateral alta, ABL y D1. Pared lateral baja, V5 y V6. Bueno, pero aquí siempre nos queda como en duda lo de pared posterior, porque estrictamente hablando,
esta parte del corazón no es que está directamente en contacto con la columna vertebral, sino que está medio acostada. O sea, el corazón está con una rotación embriológica que lo coloca en condiciones normales ligeramente hacia la izquierda. Pero también por esta rotación expone el ventrículo derecho hacia la parte más anterior y el ventrículo izquierdo hacia la parte posterior. Y al girar, entonces no hay, estrictamente hablando, anatómicamente hablando, una pared posterior como tal. Por eso hay algunos que cuestionan si es correcto decir pared posterior, porque aquí vemos de que no es estrictamente la pared posterior, sino que podríamos decir que es una pared posterolateral o inferobasal. Y esto ha sido objeto de discusión. El, el detractor de ese concepto de pared posterior es el doctor Antonio Vallés de Luna. Él es un cardiólogo español. De hecho, es una autoridad en el campo de la electrocardiografía. El doctor Antoni Vallés de Luna, vemos acá, él nació en 1936, todavía está activo y cuestiona el concepto entonces de la pared posterior. ¿Por qué? Porque lo tradicional es que la pared posterior se visualiza con V7, V8 y V9. Aquí asumiendo por dogma de que sí existe una tal pared posterior. Entonces, en el artículo del doctor Antonio Vallés de Luna, dice que es muy difícil derivar algunos dogmas. Y en electrocardiografía, este es uno de los dogmas. Dogma se define como cualquier punto de doctrina que se cree indiscutiblemente cierto e inapelable. O sea, se ha manejado con el concepto de pared posterior desde la década de los 40 y no se ha discutido de esto. Sin embargo, el doctor Antonio Valle de Luna, mediante estudios de correlación con resonancia magnética, está cuestionando si existe o no una tal pared posterior como tal. O sea, si anatómicamente es correcto la descripción de la pared posterior del ventrículo izquierdo. Porque de aceptar ese dogma, entonces quiere decir que los cambios recíprocos van a aparecer como una onda R alta en V1 y V2, porque en V1 y V2 corresponde a las derivaciones especulares de la pared posterior. Pero los estudios con resonancia magnética contradice este dogma, que más bien tal pared posterior realmente no existe como tal, sino que más bien lo que hay es una pared inferolateral o una pared inferobasal. Entonces, si el corazón estuviese estrictamente hablando así en el centro del corazón, donde hay una parte anterior y una parte posterior, una parte izquierda y una parte derecha del corazón, entonces se podría visualizar mediante el registro especular una onda R alta. Sin embargo, en estudios de resonancia magnética parece que una onda R alta en V1 y V2 no corresponde anatómicamente a la porción posterior del corazón, sino más bien a la porción inferobasal o inferolateral. Entonces ahí está la disyuntiva y esto en resumidas cuentas, lo que cuestiona el doctor Antonio Valles de Luna es que tradicionalmente, una onda R alta en V1 y V2 traduce un infarto de la pared posterior. De hecho, muchos de nosotros ya por dogma aceptamos de que esto es así. Pero en resonancia magnética cardíaca parece que esta pared, entre comillas, posterior, en realidad corresponde al segmento inferobasal de la pared inferior, que no genera onda Q. Y por el otro lado, cuando encontramos una onda R alta en V1, más bien podríamos estar viendo un infarto lateral. Esto es lo que se ha encontrado con estudios de resonancia magnética y la controversia sigue. Sin embargo, parece que estamos muy acostumbrados a seguir aceptando de la famosa pared posterior. Si esto tiene o no una traducción
parece que es una importancia secundaria. Siempre que haya un compromiso electrocardiográficamente sospechado en la pared posterior, la evolución suele ser más torpe debido a que hay mayor incidencia de angor posinfarto, hay mayor riesgo inclusive de infarto en el músculo papilar posterior debido a que la irrigación de esa zona también está dado por la arteria que irriga el músculo papilar posterior que se encarga de mantener el aparato subvalvular de la válvula mitral. Entonces, como que no hay buenas noticias cuando el infarto se extiende hacia las derivaciones V7, V8 y V9, así como cambios recíprocos en V1 y V2. Bueno, hasta el momento con este caso hemos visto de que se trató de un síndrome coronario agudo con supradenivel de ST. Pero aprovechando este caso, entonces vamos a repasar cuáles son los cambios en caso de una lesión subendocárdica. Recordemos que la zona subendocárdica es mucho más propensa a la isquemia debido a que la perfusión empieza desde el subepicardio, taladra el espesor del miocardio y finalmente llega hasta la zona subendocárdica. Por ende, la perfusión es más precaria en la zona subendocárdica. Por el otro lado, la presión que se ejerce contra el miocardio es mucho mayor en la zona subendocárdica en comparación con la zona subepicárdica. Por eso, los síndromes coronarios agudos sin supradenivel ST son mucho más comunes que los síndromes coronarios agudos con supradenivel de ST. Entonces, para eso tenemos que recordar de que hay dos supradeniveles y el infradenivel. Supradenivel y el infradenivel. El supradenivel traduce una lesión subepicárdica o transmural. En cambio, el infradenivel traduce una lesión subendocárdica. ¿Y por qué se manifiesta así? Para no memorizar únicamente de que lesión subendocárdica traduce un infradenivel, vamos a explicar por qué hay desnivel de ST cuando hay una isquemia. Pero para eso tenemos que hablar de la referencia. Es decir, ¿cuál es el punto de referencia para decir que hay un supra y un infra? Acá tenemos tres puntos de marca dentro del trazo del electro. Tenemos acá esta línea que corresponde al segmento TP. Es menos conocida, pero es importante porque aquí es donde se da la fase de llenado ventricular lento. Luego tenemos la onda P y aquí tenemos otra marca que corresponde al segmento PR. No el intervalo porque excluye la onda P, solamente este segmento PR. Y luego tenemos acá el punto J, que es la unión del complejo QRS con el segmento ST. Se llama punto J porque viene del inglés joint, que significa unión. Entonces, tenemos que ver cuál es el punto de referencia para decir que hay un supra de nivel y cómo se mide, cómo se cuantifica. Entonces, para eso tenemos que hacer dos ajustes. Número uno, ajustar la línea de referencia que corresponde al punto isoeléctrico. ¿Cuál es el punto isoeléctrico? Ahora vamos a ver. Y lo otro es ajustar el momento de la lectura del punto ST. Entonces, acá tenemos para entender ese concepto. Nos vamos a ajuste y aquí el monitor nos permite ajustar el punto ST y el punto isoeléctrico. Entonces, entramos al menú y ponemos ajustar el punto ST. Entonces, al hacer esto, nos despliega una pantalla emergente, que es esta. Y aquí nos recuerda entonces el método de calibración de acuerdo a las referencias de los puntos 1, 2 y 3. Entonces, el punto isoeléctrico se, se cataloga en el momento, en la ubicación del segmento PR. Este corresponde al punto isoeléctrico. El punto J es la unión entre el complejo QRS y el segmento ST, que está acá, que se visualiza por un cambio
en la de inflexión. Y luego la lectura del punto ST también tenemos que ajustar y eso se puede escoger. Generalmente se lee 80 milisegundos después del punto J. Esto se puede calibrar. Aquí normalmente el monitor te permite escoger 60 milisegundos, 80 milisegundos o hasta 100 milisegundos. Entonces con esto ya tenemos la calibración, el punto isoeléctrico y también en qué momento se debe hacer la lectura del ST, que por estandarización debe ser 80 milisegundos a partir del punto J, como se ve acá. Entonces, de aquí hasta acá, donde se está leyendo el ST, han transcurrido 80 milisegundos, que corresponde exactamente a 2 cuadritos. Entonces, el mensaje que tenemos que llevar es que la línea isoeléctrica corresponde al segmento PR. Aquí se refiere al segmento PR, no al intervalo PR, porque excluye la onda P. Y por el otro lado, el punto ST se mide a los 80 milisegundos desde el punto J. El punto J corresponde al punto de inflexión cuando el complejo QRS finaliza y empieza el ST. Entonces, aquí estamos hablando de infradenivel ST. Sin embargo, hay 3 patrones de infradenivel ST. Es muy importante ese concepto. Hay 3 patrones de infradenivel ST o de presión de ST. Tenemos un patrón ascendente o upsloping. Tenemos un patrón descendente o downsloping. Y tenemos un patrón horizontal. O sea, el infradenivel ST se mantiene con pendiente de 0. Entonces tenemos un patrón ascendente, un patrón descendente y un patrón horizontal. Aquí es importante entender cuál o cuáles de esos 3 patrones traduce isquemia miocárdica. Si el patrón ascendente, si el patrón descendente o el patrón horizontal. La respuesta a esta pregunta es el patrón descendente y el patrón horizontal. De hecho, ¿por qué el patrón ascendente no tiene tanta especificidad para cariopatía isquémica? Porque esto puede encontrarse en repolarización fisiológica, como por ejemplo una persona que no tiene obstrucción coronaria y está haciendo un ejercicio y está con taquicardia, puede tener un infradenivel con una pendiente ascendente de este infradenivel. En cambio, cuando es un patrón descendente es francamente patológico. Y lo mismo con el patrón horizontal. De hecho, en las pruebas de esfuerzo se considera una prueba de esfuerzo positiva por isquemia cuando tenemos un infradenivel de al menos 1 milímetro horizontal o un infradenivel de 1 milímetro con patrón descendente. Cualquiera de estos dos traduce cariopatía isquémica. Aquí vemos un ejemplo. Tenemos un infradenivel de ST, pero en una pendiente ascendente. Este no se asocia con cariopatía isquémica. Por lo menos no tiene tanta especificidad para cariopatía isquémica. Y aquí vemos cómo de pronto empieza a descender a infradenivel el ST. Aquí vemos la tendencia. Un infradenivel en la pared inferior, sin cambios en la pared lateral y con cambios también en derivación V. Entonces aquí vemos V, que es amarillo, hay un infradenivel. ABL, que es la pared lateral, no tiene cambios. Y D2, que corresponde a la pared inferior, hay cambios. Entonces, este hallazgo me parece como muy dramático, pero en realidad, al ser un patrón ascendente, no tiene tanta especificidad para cariopatía isquémica. Pero aquí estamos viendo otra cosa. Tenemos un infradenivel y ese infradenivel tiene una pendiente descendente. Este claramente se asocia con cariopatía isquémica. Y lo mismo acá. Acá tenemos un infradenivel, pero vemos de que este infradenivel es de pendiente horizontal acá. Este patrón también se asocia con cariopatía isquémica. Pero no solamente hay depresión de ST en cariopatía isquémica, hay otras causas de depresión de ST, como por ejemplo cuando tenemos cambios recíprocos en infarto posterior
cuando el paciente está bajo efectos de la digoxina. Este es el concepto de cubeta digitálica, que no necesariamente traduce la presencia de intoxicación digitálica, sino simple y sencillamente que el paciente está tomando digoxina. También en hipopotasemia, en taquicardia supraventricular, en los bloqueos de conducción intraventricular como bloqueo de rama derecha o izquierda de ADIS, en hipertrofia ventricular y también en ritmo de marcapasos. Bueno, ya estamos claros de que esta paciente tiene un compromiso de la coronaria derecha, pero ¿cómo está el resto de la anatomía coronaria? ¿Cómo está la descendente anterior y cómo está la circunfleja? Esta es la vista Spider, eso es para ver la arteria descendente anterior. Tenemos que toda la anatomía coronaria, en términos generales, está con un patrón arrosariado irregular, con múltiples zonas de obstrucción. Entonces, es una enfermedad difusa en territorios de la descendente anterior. Acá tenemos esta vista que nos permite ver el tronco de la coronaria izquierda y su bifurcación en la descendente anterior y la circunfleja. También claramente hay múltiples zonas de obstrucción, tanto en la circunfleja como en la descendente anterior. Y eso no es de extrañar porque la afectación tan grave de la coronaria derecha no suele ser una afectación aislada, sino que la cariopatía isquémica coronaria suele ser una enfermedad multivasos. ¿Cómo fue la evolución de esta paciente? Fue egresada a los 7 días en muy buenas condiciones clínicas y un mes después se programó para una angioplastía. Este es el concepto de angioplastía de rescate. Recordemos de que la angioplastía primaria se le realizó en la coronaria derecha con colocación de 3 stents y un mes después del egreso, se programó para una angioplastía en la arteria descendente anterior. Este es el concepto de angioplastía diferida. Recordar que hay 3 modalidades de angioplastía. La angioplastía primaria, que es la que se realiza inmediatamente antes de la trombolisis. La angioplastía de rescate se hace cuando hay una trombolisis farmacológica fallida. Y la angioplastía diferida se hace días o semanas después del evento agudo. Y después de la angioplastía diferida de la descendente anterior, se ha mantenido en excelentes condiciones generales. Entonces, para finalizar, ¿cuáles son los mensajes para llevar a casa? Definitivamente, acá estamos viendo la importancia de repasar la electrocardiografía. Actualmente es mucho más sencillo tomar un registro electrocardiográfico de 12, inclusive de 15 derivaciones más las derivaciones derechas que antes. Aquí vemos la forma de tomar electrocardiograma de hace varias décadas, donde prácticamente el paciente tenía que sumergir en esas tinas de solución salina que actúa como puntos de electrodos conductores y se registraba únicamente una derivación por vez. Contrasta completamente con los modernos electrocardiógrafos, mucho más sencillo y con interpretación incluso actualmente con inteligencia artificial. Recordemos de que la cardiopatía isquémica es una causa importante de morbimortalidad, es un problema de salud pública y el diagnóstico basado tanto en la clínica como en el electrocardiograma en forma precoz permitirá salvar la mayor cantidad de miocardio y por ende mejor resultado. O sea, tiempo es igual a miocardio. Y en el caso de esta paciente, tuvo cambios masivos en la pared inferior, también cambios que se extendieron hacia la pared posterior con cambios recíprocos, o sea, imágenes especulares, y de manera esperable también hubo afectación de la pared lateral. Recordemos también de que hay que correlacionar los cambios electrocardiográficos con las posibles lesiones coronarias y de esta manera atribuir la importancia de la lesión culpable, o sea, cuál es la arteria cuya obstrucción explica los
cambios electrocardiográficos agudos y la clínica del paciente. Y que cuando se hace enfoque electrocardiográfico de un síndrome coronario agudo, no debe circunscribirse únicamente en las 12 derivaciones estándares, sino que hay que sospechar zonas ocultas del corazón mediante las derivaciones derechas y las derivaciones posteriores. Y finalmente, la importancia del manejo secuencial de las lesiones, porque al ser una enfermedad multivaso, no siempre en el evento agudo hay que angioplastiar y colocar stent a absolutamente todas las lesiones, sino que en el evento agudo debe concentrar en la solución o la reperfusión de la lesión culpable, y una vez estabilizado, entonces se puede tomar la decisión de realizar una angioplastía diferida cuando la condición de los pacientes se ha estabilizado, y de esta manera evitar el sobretratamiento, porque a veces hay lesiones que no explica el cuadro del paciente, y mientras se hace angioplastía en forma innecesaria, puede asociar también con riesgo de disección de las coronarias, trombosis, y también eh, provocar un evento agudo debido a que la placa estable puede convertirse en una placa caliente cuando se somete al estrés de una angioplastía y la colocación de stent.